lo que es el esquema del sistema penal acusatorio. Partimos de la base de que este sistema cuenta con 3 etapas procesales. Una etapa de indagación, que habíamos dicho que comienza con la noticia criminal y posteriormente se avanza hasta la imputación. Habíamos anexado además la idea de que una vez se hiciese la imputación dentro del proceso del sistema penal acusatorio, se avanzaba hasta llegar a la presentación del escrito de acusación, y que en ese lapso de tiempo ya estábamos en etapa de investigación. Presentado el escrito de acusación, se hace un reparto interno dentro de los juzgados y se designa un juez de conocimiento, el cual, una vez abocado el conocimiento, cita para la realización de la audiencia de acusación, y que una vez instalada la audiencia de acusación ya estamos en etapa de juicio, la cual está conformada por 3 audiencias fundamentales dentro del proceso, que son las únicas 3 audiencias de conocimiento, o las que reciben el nombre de audiencia de conocimiento dentro del sistema, que sería la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral y público. Son las 3 audiencias de acusación que existen en el proceso y que están presididas, como su nombre lo indica, por el juez de conocimiento. Hay, digamos, en esa estructura que nosotros hicimos, que de hecho después les mandé una estructura para que lo vieran más fácil, quedaron 2 temitas puntuales en el tintero. Un primer tema es determinar los alcances de lo que sería la noticia criminal. Concretamente vamos a tratar de hacer una diferenciación entre lo que es la querella y lo que es la denuncia, para que quede ese tema ahí perfectamente claro. Igualmente voy a referirme a otra de las diapositivas que les mostré la semana pasada, y concretamente es la que hace referencia a los principios imperantes dentro del sistema penal acusatorio. Vamos a mirar cuáles son los principios fundantes o principales de lo que es el sistema penal acusatorio, y con posterioridad a ello es importante que observemos unos videos relacionados con los sujetos procesales, los cuales se dividen en partes e intervinientes. Entonces, esa es la información que les voy a trabajar el día de hoy. La idea es que esos videos que están en YouTube, que es videos que yo cargué en YouTube, sean observados por ustedes en el transcurso de la semana, incluso, o inclusive, para la semana esta de Semana Santa. Es decir, el miércoles santo no vamos a dar clase, pero sí queda pendiente mirar esos videos. La idea es mirar cómo evaluamos algo relacionado con lo que hemos ido avanzando con posterioridad a la Semana Santa, concretamente hacer un control, ya no sería pues de lectura, porque no es una lectura, un control será de visualización de los videos que les voy a enviar de YouTube. ¿Está hasta ahora claro todo lo que vamos a trabajar el día de hoy, los objetivos? ¿Hay de pronto alguna duda que haya quedado pendiente de la semana pasada, que tomemos unos minutos para resolverla, o todo está muy claro? ¿Ese silencio es de todo está claro, o ese silencio es de no hemos entendido nada? Sí, profe, todo claro. Vale. Bien, les decía que vamos a tratar de establecer una diferenciación. Yo voy a tratar de compartir aquí un documento de Word. Vamos a mirar acá. Cuando vean la hoja en blanco de Word, me avisan para poder comenzar a escribir. ¿Sí la ven? Sí, profe, ya se ve. Perfecto. Bien, les ruego por favor a los que tengan de pronto código de procedimiento penal, que nos ubiquemos en
en el artículo 70, y ya les digo si es el 74. Perdón, el artículo 66, primero que todo. Artículo 76, profesor. 66. ¿Lo tienen a la mano? El 66. El que lo tenga a la mano lo lee, por favor. Profe, ya. Titularidad y obligatoriedad. Vale. Léelo, por favor. El Estado, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de una conducta punible, de oficio o que lleguen a conocimiento por prescripción de la acción entre el momento de la petición y de la decisión correspondiente. Perdón, ahí como, no sé si fue que hubo un problema de audio, pero hubo como un momento que se saltó la lectura. Diego, dijiste hechos que lleguen a conocimiento y ahí no te escuché más. Es que creo que está modificado. ¿Ah? El artículo está modificado. Profe, por hechos me escuchó hasta hechos. ¿Perdón? Está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de una conducta punible, de oficio o que lleguen a su conocimiento por prescripción de la acción entre el momento de la petición y la decisión correspondiente. Ok. Bueno, ese artículo ya nos está demarcando en primer punto lo que tiene que ver con que primero que la acción penal o el jus puniendi, como lo conocemos en lenguaje jurídico, es ejercida de manera directa por el Estado por intermedio de la Fiscalía General de la Nación. Este es un punto trascendental porque el impulso de la acción penal está en cabeza de la Fiscalía y es apenas obvio, puesto que no podría estar en cabeza de la defensa, porque la defensa precisamente tiene a su haber la necesidad de establecer una defensa o repeler más bien cualquier tipo de acción que vaya a ejercer la Fiscalía en contra de un ciudadano. En ese sentido, la Fiscalía tendría la obligación de investigar dos tópicos importantes dentro de lo que es la investigación penal, que sería, en primer lugar, establecer la existencia de un hecho jurídicamente relevante, y ojo con eso, importantísimo, es investigar un hecho que tenga las características de delito. Si no necesariamente siempre que haya una situación podríamos decir que hay un delito. Ejemplo, nosotros encontramos una persona muerta con un impacto de bala en la región occipital y nosotros pensamos, esta persona fue asesinada, pero puede haber que haya otras situaciones en las cuales se pueda determinar que la persona no fue asesinada, sino que fue víctima o más bien, se suicidó. O encontramos una persona muerta y pensamos que fue asesinada y resulta que la persona murió por una causa natural, de un infarto. Entonces, todas esas situaciones son importantes que las establezcamos, porque obviamente únicamente aquellas situaciones que tengan características o revistas características de delito son investigadas por el Estado, como es apenas natural. Y el segundo tópico sería investigar quién pudo haber sido el autor o partícipe de la conducta punible, es decir, quién ejecutó aquella acción que está tipificada como delito por el Código Penal. Entonces, esa titularidad la tiene la Fiscalía General de la Nación, es decir, el Estado encabeza la Fiscalía General de la Nación, pero esos hechos no llegan al Estado en paracaídas. El Estado llega a conocimiento de esos hechos, o sea, de oficio, es decir, que tenga conocimiento porque, ejemplo, hubo una persona asesinada en la calle principal de Florencia. La patrulla del CAI estaba haciendo labores de patrullaje y en ese momento observa que la persona está sin vida en un andén. Inmediatamente se inicia las labores de investigación penal
siendo los policías primeros respondientes y realizando entonces el acordonamiento de la escena del delito para que llegue la policía judicial e inicie la investigación. Esa investigación fue iniciada entonces de oficio, es decir, no necesita el Estado la existencia de una denuncia penal para iniciar inmediatamente la investigación. Está claro ese punto, ¿no? Pero no todos los delitos tienen la particularidad de ser investigables de oficio. Es decir, existe un cúmulo importante de delitos. Vamos a poner la letra un poco más grande para que se vea mejor. Existe un cúmulo importante de delitos que necesariamente no entran dentro de la esfera de los delitos investigables de forma directa por el Estado, y entraríamos entonces a mirar los delitos que tienen la característica de ser querellables. Tengo este teclado como... querellable. ¿Por qué me lo corrige? Bueno, no sé por qué me lo corrige, está bien escrito. Bueno, de oficio o los delitos que sean investigables o de forma querellable. Vamos a mirar un momentico, por favor, el artículo 74. Que ya tuvimos la oportunidad de mirarlo por encima cuando hablábamos de los delitos que son competencia de la ley 1826. Se cortó la llamada. ¿Están ahí? Sí, profe. Vale. Lean, por favor, el artículo 74. Conductas punibles que requieren querella. Sí. Para iniciar la acción penal será necesario querella en las siguientes conductas punibles. Primero, aquellas que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la libertad o excepción de ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas, divulgación y empleo de documentos reservados, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, revelación de secreto, utilización secreto o reserva, utilización indebida de información oficial privilegiada, asesoramiento y otras actuaciones ilegales, utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública, utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública. La 2. Inducción o ayuda al suicidio, lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de 60 días. Lesiones personales con deformidad física transitoria, lesiones personales con perturbación funcional transitoria, parto o aborto preintencional, lesiones personales culposas, omisión de socorro, violación a la libertad religiosa, injuria, calumnia, injuria y calumnia indirecta, injuria por vías de hecho, injurias recíprocas, maltrato mediante restricción a la libertad física, malversación y dilapidación de los bienes de familiares, hurto simple cuya cuantía no exceda de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, alteración y desfiguración y suplantación de marcas de ganado, estafa cuya cuantía no exceda de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, emisión y transferencia. Sí, porque son un montón. Sí, son un montón. Te vamos a detener ahí, más bien cada quien hace la lectura o cuando alguno quiera hacer la consulta, si un delito es querellable, se remite al artículo 74. Entonces, básicamente, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que la acción penal puede darse de oficio, puede darse por una querella, la estamos mencionando, puede darse por una denuncia o puede darse por una figura que es rarísima dentro del código, que sería la petición especial. La petición especial. Esta es una figura extraña al procedimiento penal, con decirles que yo pues estoy metido en este tema del derecho penal desde el año 2000,
2004, metido de lleno pues en Derecho Penal desde el año 2004, que hice la judicatura en el tribunal, posteriormente me gradué, comencé a litigar desde 2005 y a la fecha de hoy, que han transcurrido que casi 17 años de eso, no he visto la primera denuncia o primer proceso iniciado por una petición especial. No he visto el primero. Es una figura extrañísima, entonces la vamos a ver muy por encima, por lo menos para que sepamos qué es, pero igual no nos vamos obviamente a enfrascar en el estudio de fondo de esta figura, porque es una figura demasiado extraña. Entonces, miren, se inicia de oficio cuando el Estado tiene la posibilidad de investigar sin que se requiera la querella como requisito de procedibilidad. ¿Cuándo se requiere la querella como requisito de procedibilidad? En el listado larguísimo de delitos que nos estaba leyendo hace un momento, creo que era Gabriela la que estaba haciendo la lectura del artículo. De otra parte, tenemos entonces que la querella y la petición especial resultan ser requisitos de procedibilidad, es decir, en aquellos delitos que tengan la calidad de ser querellables o en aquellas situaciones en las cuales proceda la petición especial, la no interposición de la querella o de la petición especial resultaría requisito de procedibilidad, por lo tanto, la acción no se podría iniciar o iniciada no se podría continuar. Vamos a mirar, por favor, el artículo 70 del Código de Procedimiento Penal. Condiciones de procedibilidad. La querella y la petición especial son condiciones de procesabilidad de la acción penal. Cuando el delito requiera petición especial, deberá ser presentada por el Procurador General del Estado. Vale. Entonces, miren esas situaciones. La querella y la petición especial resultan ser requisitos de procedibilidad, lo que inmediatamente lleva a la conclusión de que los delitos denunciables o los delitos investigables de oficio no requieren que exista algún procedimiento previo para que el Estado pueda investigarlo. Por lo tanto, aquellos delitos investigables de oficio que por su naturaleza son denunciables, podría iniciarlos el Estado de manera que medie la necesidad de que exista ningún tipo de acción por parte de una persona. Por eso es que cuando existe de pronto el muerto tirado en la mitad de la calle, la policía no tiene que esperar que los familiares del muerto coloquen la denuncia de que la persona la fue asesinada. O si una persona es violada, ¿ya? Y resulta que esa persona violada llega a un centro asistencial, inmediatamente el Estado puede activar la investigación si esa persona no quiera realizar ningún tipo de denuncia. Bueno, violaron a un muchacha y este muchacho no quiere pena porque para que no se enteren de que la violaron, o la muchacha por vergüenza que no se enteren de que la violaron. Igual el Estado tiene la obligatoriedad de iniciar la investigación de manera directa sin que haya mediado la querella la denuncia en este caso como requisito de procedibilidad. Vamos a mirar por favor el artículo 67. ¿Qué artículo, profe? 67. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello. En caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente. Fíjense, este artículo tiene una importancia trascendental, al punto que de él se derivan dos conductas punibles, porque se habla de un deber o de una obligatoriedad que tenemos todos de iniciar o de denunciar, pero lo peor está en que si no se denuncia, para el caso de los particulares, se podría incurrir en un delito que se llama omisión de denuncia, cuando exista un delito en donde haya un menor de edad como víctima de una agresión sexual. En cambio, para el caso de los
servidores públicos, digamos que la obligación es mucho mayor, porque ellos tendrían la obligatoriedad de denunciar cualquier delito o de poner en conocimiento a la autoridad competente cualquier delito que tenga la característica de ser investigable de oficio, so pena de incurrir en una conducta punible que se llama abuso de autoridad por omisión de denuncia. Entonces, quiere decir que tanto para los particulares como para los servidores públicos existen unos tipos penales concretos que tipifican o que señalan como delito la omisión de la presentación de la denuncia. Pero vamos un poco más allá. Este punto marca la primera diferencia trascendental que se da entre la denuncia y la querella. ¿Por qué? Porque la denuncia, entonces, tiene la particularidad de que puede ser denunciada por cualquier persona. Cualquier persona puede denunciar. En cambio, la querella, vamos a quitarle para que quede ya sin. La querella debe ser únicamente puesta en conocimiento de la autoridad por parte de quien se conoce como el querellante legítimo. El querellante legítimo. Leamos, por favor, el artículo 71. Aquí la palabra completa. Querellante legítimo, por favor. La querella únicamente puede ser presentada por la víctima de la conducta punible. Si ésta fuera incapaz o persona jurídica, debe ser formulada por su representante legal. Si el querellante legítimo ha fallecido, podrá presentarla a sus herederos. Cuando la víctima estuviere imposibilitada para formular la querella, o sea incapaz o carezca de representante legal, o este sea tutor o participe de la conducta punible, puede presentarle el defensor público, el agente del Ministerio Público o los perjudicados directos. El Procurador General de la Nación podrá formular querella cuando se afecte el interés público o colectivo. La intervención de un servidor público como representante de un menor incapaz no impide que pueda conciliar o desistir. El juez tendrá especial cuidado de verificar que la causa de esta actuación o del acuerdo se produzca en beneficio de la víctima para garantizar la reparación integral o la indemnización económica. Perfecto. Parágrafo. Cuando el delito de hurto no haya sido puesto en conocimiento de la Administración de Justicia por el querellante legítimo, por encontrarse en imposibilidad física o mental para interponer la querella, esta podrá ser instaurada dentro del término legal por el miembro de la Policía Nacional que en el ejercicio de la actividad de policía tiene conocimiento del hecho. En estos casos, la víctima de la conducta seguirá siendo querellante legítimo y el único facultado para ejercer la acusación privada. Bien, miren lo interesante de este artículo. Este artículo está estableciendo que para el caso del listado de delitos que están en el artículo 74, que nos leyó Gabriel hace un momento, iría a ser necesariamente la víctima del delito. Es decir, esos delitos que aparecen ahí solamente pueden ser puestos en conocimiento de la autoridad por parte de la víctima. Por eso que yo les decía hace 8 días, no sé si era en este curso, que si por lo menos busquemos cualquier delito del artículo 74. Unas lesiones personales. Si yo llegase a causar algún tipo de lesión personal de las que aparecen establecidas en el inciso segundo del artículo 74, el numeral segundo, perdón, del artículo 74, básicamente la persona víctima del delito, es decir, la que recibió la lesión, es la única que está facultada en poner en conocimiento de la autoridad competente, si es mayor de edad. Porque si es menor de edad, podrá hacerlo su representante legal. Entonces, vamos a suponer, una persona de 19 años, mayor de edad, yo vengo y la agredo físicamente. Esa persona no decide interponer la querella y viene, no sé, el hermano y decide ir a interponer la querella.
esa querella como tal no podría procesarse o no podría tramitarse porque se necesitaría que fuera interpuesta por el querellante legítimo, en este caso la víctima. Entonces, no le van a recibir, por eso decía, lo mínimo que le pueden decir, no sea sapo, deja que venga la víctima y ponga en conocimiento la querella. ¿Por qué? Porque es el querellante legítimo quien puede iniciar, en este caso, la acción penal. Por lo tanto, se requiere como requisito de procedibilidad para que proceda la querella ser interpuesta por la víctima. Y miren que en la denuncia no existe esa limitante. Yo puedo no conocer una persona o puedo conocerla, pero muy poco. Ejemplo, yo me enteré que un estudiante mío fue víctima del delito de acceso carnal violento. Eso es un delito que es investigable de oficio, por lo tanto yo podría interponer la denuncia. Es más, ya lo habíamos visto, lo habíamos mencionado, existiría algunos casos incluso en los cuales la ausencia de presentación de esa denuncia sería tipificada como delito porque existe un deber de denunciar en los términos que ya observamos en el artículo 67. Para que no quede de pronto eso en el tintero, vamos a mirar por favor el artículo 219b del Código Penal, no de procedimiento, sino del Código Penal, que trata el delito de omisión de denuncia. Omisión de denuncia. El que por razón de su oficio, cargo o actividad tuviere conocimiento de la utilización de menores para la realización de cualquiera de las conductas previstas en el presente capítulo y omitiere informar a las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos, teniendo el deber legal de hacerlo, incurrirá en multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta se realizare por servidor público, se impondrá además la pérdida del empleo. Vale. Y hay otro delito que se llama abuso de autoridad por omisión de denuncia. Están los delitos contra la administración pública. Lo que no recuerdo bien exactamente cuál es el número del tipo penal. No sé si de pronto alguno puede ayudar. En los delitos contra la administración pública, ubicar el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia. Vamos a mirar si lo puedo en el índice del código. ¿Sí lo lograron ubicar? O más fácil, de pronto alguien que lo googlee por ahí para que lo podamos escuchar. Abuso de autoridad por omisión de denuncia. Profe, el artículo. Dale. 417. 417, ¿qué dice? Abuso de autoridad por omisión de denuncia. El servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación debe adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida de empleo a cargo público. La pena será de 2 a 4, de 32 meses a 72 meses de prisión si la conducta punible que se omitiere denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular. Fíjense la particularidad de estos dos delitos, tanto el de omisión de denuncia como el de abuso de autoridad por omisión de denuncia. En el primero está hablando de que incluso, o sea, que es tan grave omitir ese deber de denunciar que establece el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, que si fuese de una de aquellas conductas en las cuales sea víctima un menor de edad por un delito contra su libertad y formación sexual, se incurriría, y esto es gravísimo, se incurriría es por ese solo hecho en un delito o un tipo penal que se llama
omisión de denuncia. Pero además, y ese cae tanto para particulares que se hayan enterado de esa situación en razón de su oficio o cargo. Ejemplo, un médico trabaja en una clínica privada, no es servidor público, y llega un menor de edad violentado sexualmente y no pone en conocimiento a la autoridad competente. Para el caso de los servidores públicos, se le anexa una obligatoriedad porque no es solamente contra los delitos contra la libertad y formación sexual, sino contra cualquier delito diferente a los que establece el artículo 74, que ya dijimos que eran los delitos querellables. Entonces, tiene conocimiento de cualquier otro delito diferente, por ejemplo, un tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, un porte ilegal de arma, un secuestro extorsivo, cualquier delito diferente a los que aparece ahí. Y no lo pone en conocimiento de la autoridad competente, además de multa y de pérdida del empleo, incurriría también en, solamente incurriría en pena privativa de la libertad si fuese de los delitos que establece el artículo que ya mencionamos, el de omisión de denuncia, perdón. Entonces, en ese caso, por lo menos entraría en un delito donde estaría con pérdida de empleo anexo a la multa que se le impone como sanción. Entonces, fíjense que es importante ese tema de la denuncia como, o ese deber que tiene cualquier persona de denunciar. Pero vamos entonces a una segunda diferencia. Ya vimos la primera diferencia. Vamos a ponerle aquí un 1 para que quede claro. Esta es la primera diferencia, que uno es investigable de oficio y el otro cualquier persona puede interponer. Vamos a mirar la segunda diferenciación, que sería, ya la habíamos visto, que los delitos querellables tienen la particularidad de estar taxativamente señalados en la norma. Cuando digo taxativamente señalados en la norma, quiere decir que ningún delito diferente a los que aparecen en el listado del artículo 74 son delitos que tengan la calidad de ser querellables. Entonces son taxativos. Estos son no taxativos. Y están taxativamente señalados, ya dijimos, en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal. Está clara esa diferencia, ¿no? ¿Está clara la diferencia, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Por eso que me gusta este curso, porque este curso es pila y se las coge todas al vuelo. Tercero. Claro que ahora si tienen una pregunta, no les vaya a dar pena preguntar porque si, el profesor va a dejar de pensar que somos pilas. No, cuando tengan alguna duda, pregunten. Deme un segundito que le acabo de mandar el correo electrónico. Gracias. Bien. Habíamos dicho además entonces que existe otra característica especial que diferencia los delitos querellables con los delitos investigables de oficio y obviamente que necesitan o requieran denuncia. Y es, por favor, leamos lo establecido en el artículo 73, que habla de la caducidad de la querella. ...73, por favor. La querella debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la comisión de la conducta punible. No obstante, cuando el querellante legítimo por razones de fuerza mayor o casos fortuitos acreditados no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del momento en que aquellos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a 6 meses. Bien. Miren esta particularidad. Que los delitos querellables, es decir, los artículos que taxativamente están señalados en el artículo 74,
no tienen la posibilidad, o más bien, tienen la necesidad de que sean puestos en conocimiento de la autoridad competente dentro de los 6 meses siguientes a la ocurrencia del hecho, o terminado un caso fortuito que impidió que la persona de alguna forma conociera la existencia de ese hecho, pero que en cuyo caso no podrá exceder de 6 meses más. Quiere decir que básicamente, por muy caso fortuito, mucha fuerza mayor, no podrán tener un término para presentarse de 1 año con posterioridad a la ocurrencia del hecho. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo dejé el carro en la universidad y me fui, pedí el favor que me lo dejaran allá parqueado en la universidad. Vamos a suponer que estábamos en marzo del año pasado, y me fui a hacer un viaje. Regresaba a los 15 días y resulta que me cogió la pandemia en Argentina. Yo estaba en Argentina viajando, como le pasó a un amigo mío que fue a hacer un viaje en Argentina y lo cogió la pandemia allá y se duró como 6 meses en Argentina. Entonces yo me fui para Argentina y resulta que cerraron las fronteras producto de la pandemia. No pude entrar en ninguno de estos vuelos humanitarios que se hicieron comenzando la pandemia. Por lo tanto, por un caso fortuito, me tocó quedarme en Argentina. Yo había pedido el favor en la universidad que me permitieran dejar mi vehículo allá parqueado porque no tenía garaje en mi casa, por ejemplo. Y dije, pues, déjenme el carro aquí parqueado que yo en 15 días lo recojo. Y resulta que se metió la pandemia. Eso fue en marzo de 2020. En mayo del mismo año, es decir, mayo de 2020, vino un estudiante que me tenía rabia y preguntó, ¿ese carro de quién es? No, el profesor José Luis Navarro, que lo dejó parqueado ahí y se quedó atrapado en Argentina, no ha podido venir a recogerlo. Y entonces dice, ese man sí me cae mal, voy a coger esta piedra y voy a romperle todos los vidrios al carro. Cogió y tiró piedra, rompió todos los vidrios del carro. Él está cometiendo una conducta punible que se llama daño en bien ajeno. Ese delito es de los delitos querellables que se encuentran establecidos taxativamente en el artículo 74. Pero sucede una particularidad. A pesar de que tiene un término de caducidad de 6 meses, yo pude regresar de Argentina en diciembre. Es decir, ya habían pasado 6 meses desde la ocurrencia del hecho, pero yo me enteré fue en diciembre que esta persona, ahí dejaron el reporte, los guardias de seguridad dejaron el reporte en una bitácora, que fulanito entró y rompió los vidrios del carro. Yo llegué, nadie más podía presentar nadie más podía poner en conocimiento a la autoridad, porque recuerden que habíamos dicho que solamente lo podía denunciar el querellante legítimo. Si hubiese sido de pronto un delito investigable de oficio, un guardia de seguridad hubiese podido poner en conocimiento a la autoridad y ya se hubiese iniciado la acción penal. En este caso no, porque tiene que ser el querellante legítimo. Y el querellante está en Argentina, no se ha enterado de la situación. Llegué, vi el carro con los vidrios partidos, pregunté qué pasó. El guardia de seguridad buscó en la bitácora y dijo, mire doctor, aquí está. En el mes de mayo se presentó aquí un estudiante, Juan Pérez, y Juan cogió y dijo que le tenía rabia a usted y cogió unas piedras y rompió los vidrios del vehículo. Nosotros lo que hicimos fue reportar la anotación y guardamos el video en donde aparece esta persona tirándole piedras al carro. Ahí puede pasar por la oficina de sistema y allá con mucho gusto le facilitan el video, ya que están los datos del muchacho que rompió los vidrios del carro. Entonces yo voy a presentar la denuncia en diciembre, la querella en diciembre, y me van a decir, no, pero es que ya ha pasado más de 6 meses desde la ocurrencia del hecho. No, ¿por qué? Porque el artículo que acabamos de leer menciona que en caso fortuito, digamos que los términos de caducidad quedan suspendidos y se comenzará a contar a partir del momento en que efectivamente desaparece la situación que me impedía a mí poner en conocimiento de la autoridad competente la querella. Yo creo que es un ejemplo bastante claro para entender un poco cómo funciona eso del caso fortuito como un fenómeno que amplía el término para la interposición de la querella. Pero en circunstancias normales, si el hecho sucedió el 1 de enero, yo tendría hasta el 1 de junio, 6 meses, para interponer la querella. Si ya yo la voy a presentar el 1 de julio o el 1 de agosto, me van a decir ya pasaron los 6 meses. O si te la reciben, te tienen que archivar el proceso de manera inmediata, porque había una imposibilidad de iniciar o continuar la acción penal. ¿Está claro? Eso no pasa con los delitos denunciables.
No pasa con los delitos denunciables. ¿Por qué? Porque el único límite que tienen los delitos investigables de oficio, por lo tanto denunciables, sería el término de prescripción de la acción penal. Y ustedes se dan cuenta que ese término cada vez se amplía más. Por ejemplo, miren que hace poco, hace como 2 años más o menos, se estableció que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad básicamente prescriben en un término de 20 años, pero contado, el término máximo de la pena, pero contado a partir del momento en que la persona cumpla la mayoría de edad. Quiere decir que si una persona accede carnalmente a un niñito de 2 años, pasado 16 años, cuando esta persona cumpla 18, es que comienza a contarse los términos de prescripción. Entonces, fíjense que no hay límite para poner en conocimiento de una autoridad competente un delito que sea de aquellos no señalados en el artículo 74 o los taxativamente señalados como delitos querellables. Quiere decir que si yo soy víctima de un delito de secuestro, resulta que todo el mundo dice, bueno, ¿qué pasó con el profesor Rosalín Navarro? No sé, el señor se fue como de viaje, no sé, más nunca regresó. Y resulta que yo estoy secuestrado. Y dentro de 1 año alguien preocupado por ahí pregunta o comienza a investigar y se da cuenta de que es que el profesor está secuestrado, pone en conocimiento de la autoridad competente en ese momento. Acá no procede un término de caducidad. Puede colocarse el conocimiento en cualquier momento. ¿Está claro? El único límite es la prescripción de la acción penal. Claro, si el delito está prescrito, yo no puedo denunciar porque ya prescribió la acción penal. Pero no tiene un término de caducidad. Vamos a mirar otra diferencia importante, y esta diferencia está dada en el artículo 76. ¿Quién lo lee, por favor? Desistimiento de la querella. Sí. Léelo, por favor. En cualquier momento de la actuación y antes del inicio de la audiencia de juicio oral, el querellante podrá manifestar verbalmente por escrito su deseo de desistir de la acción penal. Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiese presentado escrito de acusación, corresponde a la fiscalía verificar que ella sea voluntaria, libre e informada, antes de proceder a aceptarla y archivar las diligencias. Si se hubiese presentado escrito de acusación, le corresponde al juez de conocimiento, luego de escuchar el parecer de la fiscalía o del acusador privado, según sea el caso, determinar si acepta el desistimiento. En cualquier caso, el desistimiento se hará extensivo a todos los autores o partícipes de la conducta punible investigada, y una vez aceptado, no admitirá retractación. Miren esto. La posibilidad que existe, otra diferencia entre los delitos denunciables o investigables de oficio más bien, y los delitos querellables, es que frente a los delitos querellables procede el desistimiento, es decir, la titularidad de la disposición del derecho la tiene la víctima. Si la víctima, vamos a suponer en el ejemplo anterior, yo llegué de Argentina, encontré los carros con los vidrios partidos y presenté la querella en contra de Juan Pérez, que fue el que rompió los vidrios del carro. Resulta que la querella se presentó en diciembre, se inició la acción penal, habida cuenta de esta extensión que existe en la caducidad, y en marzo Juan Pérez llega a mi casa y me dice, profe, mire, yo quisiera que usted me quitara esa querella, eso me está perjudicando a mí laboralmente, yo estoy tratando de conseguir trabajo y eso me está perjudicando, papá. Yo digo, hombre, sí, tienes razón, Juan, yo la verdad es que no importa, yo te disculpo por eso que hiciste, yo voy a desistir de la acción penal. Yo puedo hacerlo, yo puedo presentar desistimiento de la acción penal y ese desistimiento se entendería
como una causal de extinción de la acción penal en los términos que ya nosotros conocemos como causales de extinción de la acción penal que tiene el Código Penal. ¿Quién tiene por ahí de pronto a la mano un Código Penal para que por favor lea el artículo 82, si no estoy mal? Sí, 82. Numeral segundo. Extinción de la acción penal. Son causales de la acción penal el desistimiento. De extinción. Son causales de extinción. Mira que dice, son causales de extinción de la acción penal el desistimiento. Quiere decir que este desistimiento es una causal de terminación del proceso penal, de extinción de la acción penal, pero procede únicamente para los delitos que querellables. Es decir, yo no puedo desistir un delito investigable de oficio. El otro día yo recuerdo que en la Defensoría, bueno, vamos a poner dos ejemplos. La violencia intrafamiliar anteriormente se tenía como un delito desistible, es decir, un delito querellable. Y llamaba poderosamente la atención que uno observaba, y esto es una realidad social muy cruda en nuestra región, bueno, y en todo el país, yo diría que en toda Latinoamérica más bien. Uno observaba mujeres que llegaban a la URI con la cara vuelta a nada porque el marido la había agredido físicamente la noche anterior, a presentar el desistimiento para que soltaran al marido que estaba detenido. A mí nunca se me olvida, una vez que yo estaba haciendo un turno de Defensoría Pública, cuando la URI quedaba ahí en la calle Nariño, yo salí del juzgado y yo parqueaba en un parqueadero que quedaba ahí frente a la URI. Cuando estaba de turno dejaba el carro ahí. Yo salí de los juzgados, caminé por toda la calle Nariño. Cuando voy llegando a la URI voy a firmar la bitácora y cuando voy entrando me dice el vigilante, doctora, ahí hay una señora que lo está esperando. Cuando yo miro a la señora, le veo a la señora, mire, eso no había un punto o no había un sitio en la cara que no tuviera hinchado a esa señora, de la golpiza que se había llevado. Casi que los ojos ni los podía abrir. Cuando llegó la señora, de hecho yo me impacté, yo hasta tuve que disimular cuando le vi la cara a la señora con su cara toda golpeada. Y yo entré a la oficina y le dije al vigilante, bueno, dígale a la señora qué pasa, que entre acá a la oficina. Él le dio permiso de entrada a la señora. Cuando la señora se sentó ahí en la oficina que teníamos en ese momento dispuestos los defensores públicos ahí en la URI, la señora se pone a llorar. Yo le digo, señora, cálmese. Le dije que le trajeran agua. Cuénteme, ¿qué le puedo servir? Yo pensé que me iba a decir pues que le ayudara a que ese tipo no saliera nunca de ahí. Yo dije, señora mínimo viene a hablar conmigo, a decirme, hombre, mire cómo me dejó la cara mi marido, él está detenido, por favor, que no salga porque me mata. Eso fue lo que yo me imaginé. Cuando comienza la señora a llorar, me dice, mire, que los hijos míos hoy pasaron un día de hambre, porque él lo capturaron anoche, y entonces ya lleva 24 horas detenido, yo creo que él ya aprendió, entonces a mí me gustaría presentar un escrito para desistimiento. Entonces, yo hablé con el fiscal me dijo que, bueno, que pasara el escrito de desistimiento. Entonces, el vigilante me dijo que esperara que hablara con el defensor para que el defensor redactara el escrito, yo lo firmo para que desistamos del proceso para que pueda salir libre. Yo me agarraba la cabeza y decía, bueno, ¿cómo es posible que una persona llegue a un estado pues de tan poca autoestima como para tolerar una situación de esto? Pero más allá de eso, lo que les quiero comentar es que producto de ese tipo de situaciones que eran bastante comunes, de mujeres que pasaban golpeadas, que era muy, muy común, aquí la violencia intrafamiliar es muy común, aunque ahora me he enterado que es de parte y parte, pero digamos que es mucho más visible eso. Entonces, producto de esa situación se ha llegado al punto que se decidió sacar el delito de violencia intrafamiliar del listado del artículo 74, por lo tanto ya la violencia intrafamiliar dejó de ser un delito investigable, un delito querellable y pasó a ser un delito investigable de oficio, por lo tanto no procede el desistimiento. Entonces, hoy en día, en ese caso fue hace ya varios añitos,
Hoy en día, si se me presenta una situación de esa, lo mínimo o lo único que yo le puedo decir a la señora es, mi señora, lo siento, ese delito no es desistible, por lo tanto, ningún escrito que usted presente en este momento, desistiendo, va a extinguir la acción penal, porque ese delito no está dentro del listado de los artículos o de los delitos señalados en el artículo 74 como querellables. Otro ejemplo que les quería poner era, hace un tiempo yo estuve atendiendo un caso de un delito sexual sucedido en Tolú. Tolú, no sé por qué es muy común el tema de los delitos sexuales. Yo pienso que de cada 10 casos que llegan de Tolú, 8 son de delitos sexuales, una cifra impresionante. Bueno, ahora de pronto se equipara el tema de estupefacientes. Yo recuerdo que en ese caso, en ese momento llegó una señora, me contactó. Yo estaba defendiendo un caso de un muchacho que tiene un apellido raro, no me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo el apellido del muchacho. Y la señora me llama al celular y me dice, mire, usted es el doctor José Luis Navarro, lo que pasa es que yo necesito hablar con usted sobre el caso del señor Pau, creo que era el apellido del muchacho, Pau. Y yo le dije, bueno, claro, yo me imaginé que era algún familiar del señor Pau. Entonces yo le dije, yo estoy en este momento en los juzgados en Sincelejo, si usted gusta puede llegar acá. Le digo, ay, llego como dentro de una horita porque yo estoy en Tolú. Y yo digo, bueno, sí, yo voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde más o menos, eran como las 3:30. Así que si se apura, puede llegar y conversamos con mucho gusto. La señora llegó y me dijo, mire, es que yo soy la mamá de fulanita de tal. Esa gente siempre asume que uno conoce a todo el mundo. Y dije, ¿y esa quién es? Y me dice, no, lo que pasa es que el señor Pau está preso porque él violó a la hija mía. Pero no, yo quiero ya yo hablé con la hija mía y yo le dije, vamos a ayudar a ese muchacho. Entonces yo quiero presentar un escrito para entonces que él quede libre. Yo me eché a reír y yo le decía, señora, lo que pasa es que eso que usted me está pidiendo no se puede hacer porque cuando se interpuso la denuncia por el delito de acceso carnal violento del cual fue víctima su hija, necesariamente se activó una investigación por parte del Estado, la cual es en este momento irrenunciable de parte suya. Quiere decir que usted no podría presentar el desistimiento de la denuncia que usted misma presentó, porque ya usted no tiene la titularidad de ese derecho. La titularidad ahora la tiene el Estado, quien es el que debe de oficio impulsar el proceso. Entonces, es importante que tengamos clara esta diferenciación porque estos errores son mucho más comunes de lo que uno cree. Son, pero súper comunes. El otro día me hablaba una señora y me decía, la señora vivía con un muchacho. Ella tenía una hija y cuando ya teniendo la hija como de 5 años, se metió a vivir con un muchacho más joven que ella. Y el muchacho, al cabo de 3 años de estar viviendo con la señora, como que se aburrió y dijo que la iba a dejar. Entonces la señora, de rabia, porque el marido la iba a dejar, hizo lo que se llama una alienación parental y comenzó a influenciar en la hija para que la hija declarara que este señor la tocaba. Que cuando ella se iba a trabajar y él quedaba en la casa con la niña, él supuestamente le hacía maniobra de tocamiento en sus partes íntimas. Y obviamente eso llegó a conocimiento de la autoridad, delito investigable de oficio, inmediatamente se inició una acción penal y procedieron a la captura del muchacho. El muchacho lo mandan para la cárcel y ya cuando la señora se da cuenta pues de la gravedad de lo que había hecho, quiso presentar un escrito de desistimiento de la acción penal. Obviamente que esa era una conducta que por su naturaleza no es desistible y lo único que pudimos hacer en ese caso particular fue conseguir con la fiscalía, que colaboró en ese caso afortunadamente, para que le tomaran una nueva declaración a la niña y a la madre, en donde claramente ellas decían que eso había sido una situación inventada por ella para pedir la preclusión. Y aún así, no quería el juez tramitar la preclusión porque consideraba que podría haber sido producto de presión que estaban ejerciendo en contra de la menor y de la madre. Y por lo tanto, hasta que no se determinara que efectivamente la niña no había sido realmente tocada por este señor, no procedía a declarar la preclusión de la acción penal.
Y eso fue un trabajo impresionante para lograr aclarar ese hecho. Si no, nos hubiese tocado ir hasta juicio oral. En juicio oral la señora se retractara, la niña dijera que eso no sucedió y así pudiera de alguna u otra manera lograr la libertad de este muchacho, porque claramente en ese tipo de conductas, en especial los actos sexuales que no dejan huella, pues si ella hubiese dicho acceso carnal y el dictamen médico legal hubiese indicado que la niña no tenía ningún tipo de lesión a nivel vaginal, hubiésemos podido determinar la no existencia de la penetración. Pero como estaban hablando de acto sexual, el acto sexual no deja huella, ahí prácticamente lo que vale es la declaración de la niña en ese caso. Entonces el tipo estaba prácticamente defendiéndose contra una pared, porque mientras que la niña no cambiara su versión, no había manera de sacarlo de la cárcel. Entonces fíjense la trascendental que es esto y por eso... sí. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Profe, yo tengo una pregunta. Con respecto a esa señora, a ella no le colocan ninguna sanción por estar inventando cosas que no son o algo así. Sí, señora. Ahí hay un delito que es contra la Administración de Justicia, que hace referencia a falsa denuncia contra persona determinada. Ese delito está tipificado en el Código Penal y es precisamente para ese tipo de conducta. Ella quedó incursa en una acción penal. Y obviamente como un delito investigable de oficio, ahí necesariamente el juez, al momento de fallar la preclusión, tuvo que compulsar copias en contra de la señora. En contra de la menor no, porque es inimputable, pero en contra de la señora sí. Mira en los delitos contra la Administración de Justicia. ¿Tienen ahí un código penal a la mano? Delitos contra la Administración de Justicia. O googleenlo, como dice un primo mío, googlealo. Búsquenlo ahí, por favor, el delito de falsa denuncia contra persona determinada. Uno termina sabiéndose, después de tantos años, todos los delitos que existen, y lo sabe ubicar en el capítulo o en el bien jurídico que se está protegiendo, pero ya definitivamente aprenderse los números serían los más comunes. Pero realmente yo por ahí me sabré 100 tipos penales en qué artículos están ubicados, pero aprendérselos todos si ya tienen... El 436. ¿Qué dice? Dice, falsa denuncia contra persona determinada. El que bajo juramento denuncia a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de 64 meses a 144 meses y multa de 2.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 30. Ahí básicamente encuentran claramente cuál es la connotación de ese comportamiento, como lo estaba preguntando la compañera. Bien, ¿está claro entonces el tema del desistimiento que procede en los delitos querellables y no en los delitos investigables de oficio? ¿Sí o no? Sí, profesor, claro. Bueno, este tema del desistimiento nos lleva a otra diferenciación. Y es que los delitos querellables procede la conciliación. En cambio, en los delitos investigables de oficio no procede la conciliación. Este teclado. Estoy en un computador chiquito, pequeño ahora, y el teclado es bien pequeñito y estoy tratando de escribir y cuando hundo una tecla, los dedos me hunden una tecla diferente. No procede. Entonces, miren esta otra diferencia. Procede la conciliación en los delitos denunciables. No procede la conciliación en los delitos denunciables, en cambio en los delitos querellables sí procede la conciliación. ¿Está claro esa diferencia?
La conciliación, ustedes me imagino que la conocen o conocen la figura. Eso hace parte de lo que se conoce como la justicia restaurativa, en la cual básicamente se ha establecido la necesidad de que en aquellos delitos que pueda haber disposición del derecho por parte de la víctima pueda en un momento dado conciliar, al punto que se ha convertido en un requisito de procedibilidad, en el sentido de que si no se tramita la conciliación en un delito que sea querellable, se debe archivar la investigación, porque era requisito que el Estado buscara un acercamiento entre la víctima y el procesado para que logren una conciliación y por ahí derecho un posible desistimiento. Pero ojo, se necesita que la persona tenga la titularidad de la acción penal. Si la persona no tiene la titularidad de la acción penal, no procedería la conciliación en este caso. Por ello, en los delitos investigables de oficio no procede la conciliación como requisito para la realización de la terminación del proceso por esa vía. No sé si está claro, si necesita que se clarifique un poco más el concepto o hay alguna duda con respecto a eso. Hola. Claro, pues. Profesor. Sí. Tengo una pregunta, es que no sé si sea una pregunta o qué, pero... No importa, aquí estamos para contestar cualquier tipo de pregunta, OA o no. Supongamos que no sabemos quién es el autor en la querella, o sea, que hizo el delito. ¿Cómo vamos a hacer la conciliación? Se necesita determinar primero quién fue el posible autor de la conducta para después realizar la conciliación. Ejemplo, le pongo un ejemplo sencillo. Ajá. Vamos a suponer que estamos en clase, pero no virtual, sino presencial. Estamos en el salón de clase y resulta que yo, mientras que estaba dando la clase, yo me quité un anillo porque me molestaba para escribir en el tablero y lo coloqué en la mesa. En ese momento me entró una llamada, salí a contestarle y cuando regresé no estaba el anillo en la mesa. ¿Ya? Yo pregunto quién cogió el anillo, todo el mundo me dice nadie lo cogió. Entonces yo vengo y, como obviamente es un delito que es querellable, yo interpongo la querella y se inicia una investigación penal. En ese momento obviamente que no podemos conciliar, porque ¿con quién voy a conciliar si no tengo definido quién fue el autor? O sea, yo tengo claro que fue una de las 40 personas que estaban en el salón, lo que no tengo claro fue cuál de esas 40 personas fue. Ustedes comienzan a adelantarse la investigación, en ese momento todos ustedes tienen la calidad de indiciado. El Estado está investigando. Recuerden que yo les había dicho la semana pasada, cuando establecimos las diferentes etapas del proceso, que en la primera etapa del proceso se logra o se busca determinar primero la existencia de una conducta punible. Aquí tengo claro que hubo un hurto. Y segundo, quién pudo haber sido el autor o partícipe de la conducta. Entonces, cuando se da esa situación, obviamente comienzan los actos de indagación. Vamos a suponer que comienzan a preguntarle a ustedes quién tuvo conocimiento. Comienzan primero como sospechosos los que estaban más cerquita del escritorio y así se va llevando la investigación hasta que por allá vino, no sé, vamos a un ejemplo cualquiera de ustedes, Paula, y dijo, hombre, yo vi que Juanito Pérez se paró, hizo como si fuese a botar un papel en la caneca que estaba al lado del escritorio del profesor y en ese momento sustrajo el anillo que estaba en la mesa. Sé incluso además, porque él sale con una amiga mía, que ese día él comenzó a manejar, el día anterior no tenía ni un peso y ese día comenzó a manejar una cantidad de plata. Cuando mi amiga le preguntó de dónde le había sacado la plata, le había dicho, no, eso fue un empeño de un anillo que hice en la joyería el Quilate. Van a la joyería El Quilate y precisamente encuentran el anillo y buscan en los libros de registro y encuentran que Pedrito Pérez fue la persona que ingresó el mismo día de los hechos ese anillo allá como un empeño que había hecho para supuestamente retirarlo después. Incluso dicen, mire, ya ha pasado más de 2 meses, este muchacho tenía que reclamarlo en 1 mes y ya ha pasado más de 2 meses, por lo tanto aquí hay una situación en la cual esta persona va a perder el anillo porque no lo retiró. Usted le explica, no, esto fue un hurto que él cometió, papá, y comienza el tema de la recuperación del anillo, pero bueno, eso es harina de otro costal.
ya tenemos identificado quién fue el autor de la conducta. Entonces, ya identificado el autor de la conducta, ya tenemos un nombre, llaman a esa persona, puede ser incluso a interrogatorio indiciado, y esa persona dice, hombre, sí, efectivamente yo tomé, o simplemente dice, no, yo no fui, fue otro compañero, él simplemente me lo dio, yo lo que hice fue hacer el favor de empeñarlo. Puede inventar cualquier cosa, pero ya tenemos una persona identificada. Entonces llaman a conciliación, ya habiendo identificado a la persona. Entonces fíjate que la pregunta no fue boba, la pregunta fue muy inteligente. Claramente se tiene que identificar a la persona para poderse llamar a conciliación. Listo, profe, ahora sí, gracias. Bien. Entonces ya estamos en las diferencias. Ya vimos 5 diferencias. Una, que puede interponer la denuncia de cualquier persona, la querella solamente el querellante legítimo. 2, la denuncia no está, los delitos que son denunciables son aquellos delitos investigables de oficio, por lo tanto son los que no están taxativamente señalados en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal. Tercero, la querella tiene un requisito de procedibilidad que es la caducidad de la acción, que si se pasa el término de 6 meses, hay caducidad de la acción penal y por lo tanto no se podría interponer la querella. En cambio, en los delitos investigables de oficio no hay este límite. Otra diferencia, que los delitos querellables son denunciables, los otros no. Y anexo a eso, que los delitos investigables de oficio tienen la particularidad de que sobre ellos procede la conciliación como requisito de procedibilidad. En cambio, en los delitos denunciables no procede la conciliación como requisito de procedibilidad. ¿Está claro? Pero además de diferencia, tienen unas similitudes. Miren que el artículo 69 nos establece cuáles son los requisitos para la presentación de la denuncia, pero también para la querella y la petición especial. Leamos, por favor, el artículo 69 ya para salir de este punto. Hola. Se cortó la llamada. Profe, yo no escuché qué dijo. ¿Ah? Profe, requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición. Exacto, artículo 69, por favor. La denuncia, querella o petición será verbalmente o por escrito o por cualquier medio técnico que permita la identificación del autor, dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal. En todo caso, se inadmitirán las denuncias sin fundamento. La denuncia solo podrá ampliarse por una sola vez a instancia del denunciante o del funcionario competente sobre aspectos de importancia para la investigación. Los escritos anónimos que no suministran evidencias o datos concretos que permitan encauzar la investigación se archivarán por el fiscal correspondiente. Perfecto. Miren que aquí básicamente está diciendo que al momento de ustedes presentar una querella, una denuncia o la Procuraduría, una petición especial, esta puede hacerse o verbalmente o por escrito, o sea, no hay una formalidad especial, y que también se puede presentar por cualquier otro medio técnico que permita, primero, ojo, la identificación del autor, si se puede, o por lo menos de datos que permitan de una u otra manera determinar quién ha podido ser el autor, o sea, por lo menos unas luces que den lugar a posible investigación. En el ejemplo que habíamos puesto hace un momento, vamos a suponer que yo hubiese ido a colocar la querella por la pérdida del anillo. ¿Qué hubiese tenido que decir en ese momento? Hombre, no sé quién lo robó, pero este es el listado de las personas que estuvieron ese día en el salón de clase. Uno de ellos pudo haber sido el autor de la conducta. ¿Ya? Entonces, para dar unas luces de quién pudo haber sido, por lo menos quién ha podido ser el autor. Ahora, habrá casos en los que uno no tiene ni idea.
Ejemplo, la persona se va a pasar vacaciones de Semana Santa, que por cierto les pido por favor, muchachos, que cuídense mucho en esta Semana Santa. Ese tema del virus está pero candente. Yo tengo la posibilidad por medio de mi esposa, que ella trabaja pues en un proyecto sobre el tema del COVID, de ver las cifras alarmantes que hay con respecto a este tema, y la gente está relajada como si no pasara nada. Y está, mejor dicho, las unidades de cuidados intensivos no dan prácticamente abasto con la cantidad de casos que hay, y la gente está como si nada en la calle. Entonces, por favor, cuídense, protéjense y quédense mejor en su casa en Semana Santa. Pero bueno, la persona desobedeció y se fue de vacaciones en Semana Santa, y cuando regresó el domingo de Ramos, no, de Resurrección, encontró que su casa se la vaciaron. No sabe, no tiene ni idea quién pudo haber sido autor, no hay por ahí pistas, todos los vecinos estaban de vacaciones, por lo tanto nadie vio nada, ni la placa del camión que se le llevó los elementos, no sabe nada. En ese caso, obviamente, la persona va a decir, yo no tengo ni idea quién me robó. ¿Sí? Sí me doy a entender. Entonces, no es que sea necesario determinar la identificación, pero si se tiene que decir la identificación del autor. Tiene que dejarse constancia pues, del día y la hora de la presentación, además una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante, de lo que sepa, que más o menos dé luces a la investigación. Hay un punto importante aquí que me parece fundamental, y es que claramente no se puede presentar escritos anónimos como denuncia. Es decir, yo no podría, los famosos pasquines, un pasquín no se puede tomar como una denuncia penal. Es decir, siempre tiene que haber una identificación plena, por lo menos de la persona que interpuso la denuncia. Eso es fundamental. No puede haber denuncias anónimas, ni querellas anónimas, mucho menos, porque se necesita querellante legítimo. ¿Está claro? Hola. Bien. Sí, profe. Usted ya teniendo claro esta diferenciación, vamos a mirar ya para que no quede como en el aire el tema de la petición especial, y para ello les ruego que algunos lean el artículo 75. Delitos que requieren petición especial. La acción penal se iniciará por petición del Procurador General de la Nación cuando el delito se cometa en el extranjero, no hubiere sido juzgado, el sujeto activo se encuentra en Colombia y se cumplan los siguientes requisitos. Primero, si se ha cometido por nacional colombiano, cuando la ley colombiana lo reprima, con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 2 años. Segundo, si se ha cometido por extranjero, cuando sea perjudicado el Estado o nación colombiana y tenga prevista pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 2 años. Tercero, si se ha cometido por extranjero, cuando sea perjudicado otro extranjero, si hubiese señalado pena privativa de la libertad cuyo mínimo sea superior a 3 años, no se trata de delito político y no sea concedida la extradición. Y cuarto, en los delitos por violación de inmunidad diplomática y ofensa a diplomáticos. Fíjense que es un delito demasiado raro. Perdón, es una figura demasiado rara. Y yo les decía, yo llevo más de 17 años en este tema y jamás he visto un proceso iniciado por petición especial. El día que vea el primero, los marcos, porque yo no lo he visto el primero. Entonces no vamos a ahondarnos mucho en la figura, pero sí es importante que tengamos claro que la acción o la titularidad de la acción en este caso la tiene la Procuraduría, la cual en los casos específicamente señalados en este artículo que acaba de leer la compañera, procedería la presentación de una petición especial como forma de iniciación de la acción penal. Entonces fíjense que es diferente a la querella que ya vimos y a la denuncia que ya vimos. Y de oficio ustedes saben que son todos aquellos delitos que no están en el artículo 74,
puede iniciarlo el Estado sin que media ni siquiera denuncie. Pues puede hacerlo de manera directa. Digamos que la denuncia sería el vehículo más común en la que el Estado se da cuenta, pero si definitivamente no hay denuncia, el Estado puede de manera directa entrar a investigar, así no haya existido una denuncia de por medio. Como el caso de, ya le habíamos dicho, se encontró un arma, vamos a suponer se encontró un arma de uso privativo de las fuerzas militares en la universidad. El Estado llega y entra a hacer investigación para determinar quién pudo haber dejado esa arma ahí. Por lo tanto, está iniciando una investigación de oficio. Nadie lo denunció. O lo puede denunciar cualquier persona. Cualquier persona puede poner en conocimiento a la autoridad competente. En la universidad hay un arma y necesariamente se iniciaría también la investigación de oficio. Es decir, cualquier tipo de situación que no esté dentro del artículo 74 se puede iniciar de oficio por parte del Estado o mediante una denuncia que puede hacerla cualquier persona. Entonces yo creo que ya este tema está bastante agotado. Vamos a mirar entonces, por favor, los principios generales que gobiernan el procedimiento penal para poder entonces entrar a los sujetos intervinientes. Ubiquémonos en los primeros artículos del Código Penal, de procedimiento penal, donde encontramos, y ya lo habíamos mencionado, el artículo que habla de la dignidad humana. Yo les decía, ya lo mencionamos en la primera clase, donde hacía énfasis en la importancia que tiene el principio de la dignidad humana dentro de la regulación procedimental que establece el Código. Es curioso que tanto el Código de Procedimiento Penal como el Código Penal en su artículo primero hablen de la dignidad humana, es decir, el procedimiento más bien, la normatividad penal colombiana, los sistemas jurídicos penales en Colombia están todos montados sobre la base de respeto por la dignidad humana, que ya habíamos visto que en múltiples sentencias de la Corte se le ha dado una triple dimensión, en la cual parte, en primer lugar, de la posibilidad de autodeterminación que tienen las personas, y en ese sentido, las personas terminaría siendo una posición, digamos, kantiana de lo que sería la dignidad humana, porque parte de la idea de que el ser humano es un fin en sí mismo y no el fin para el desarrollo o para el cumplimiento de los fines de otras personas. Entonces, si yo tengo derecho a autodeterminación, yo tengo la posibilidad de decidir cuál es mi destino y por lo tanto yo elijo mi destino y realizo acciones en pro de lograr ese fin que yo mismo me he perseguido. Por eso soy un fin en mí mismo, pero no puedo durante el desarrollo de ese fin instrumentalizar a otros seres humanos para la obtención de mi propio fin o permitir que otra persona me instrumentalice a mí para la consecución del fin de él. En ese sentido, es la primera connotación que tiene la dignidad humana. La otra va relacionada con el respeto que se tenga por parte de otras personas con relación a mi ser, a mi persona. Es decir, no me pueden agredir ni física ni verbalmente, no pueden de alguna u otra manera darme algún tipo de trato inhumano, porque la persona o las demás personas tienen frente a mí la obligación de respetar mi dignidad. Y la tercera y última connotación hace alusión a condiciones de vida mínimas que se necesitan para entender que esa persona está llevando una vida digna. Entonces, cuando una persona está enferma, en una cama, que no se puede mover del cuello hacia abajo, mucha gente dice, no, es que él no está llevando una vida digna. Incluso los promotores de la eutanasia dicen, se debe dar una muerte digna a esta persona. Entonces, en esa connotación se mueve ese aspecto de la dignidad, que yo les decía que es como si fuese una pirámide, en la cual tiene 3 paredes, y en cada una de las paredes está una de las connotaciones que se le puede dar a la dignidad humana. Ese es el concepto, digamos, que maneja la Corte Constitucional y es el aceptado en materia penal, y por eso, cuando se alude a la dignidad humana en materia penal, se puede alegar cualquiera de esas 3 concepciones. Pero vamos a un artículo que es importantísimo, que es el artículo 2, que es el de la libertad. Pareciera paradójico que precisamente el derecho penal, que como extrema ratio está definido por la doctrina, como la posibilidad que tiene el Estado precisamente de castigar a las personas, quitándole lo más preciado que se puede tener después de la vida, que es la libertad, que se establezca en el numeral 2 la libertad como un principio rector o garantía procesal, porque claramente el derecho penal tiende a eso, a quitar la libertad. Pero vamos a mirar que la libertad de la persona
viene siendo la regla general. Es decir, la regla general es que la persona durante el proceso pueda estar en libertad y que solamente se le pueda privar de la libertad cuando efectivamente el Estado haya podido demostrar que la persona fue autora o partícipe de una conducta punible y que por lo tanto se merezca una sanción que generalmente, porque creo que el 90% de los delitos que aparecen en el Código Penal están sancionados con privación de la libertad, con pérdida de la libertad. Sin embargo, observamos que ese derecho no es absoluto. Es decir, el Estado puede limitar incluso con anterioridad a la decisión final del proceso de culpable o inocente, puede limitar la libertad de la persona en virtud de la imposición de medidas de aseguramiento. Entonces vamos a tratar de leer, por favor, el artículo 2 y vamos a precisar por qué o cuál es el manejo que le da el Código Penal al derecho a la libertad. Artículo 2, por favor. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irracionable o desproporcionada. En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías en el menor tiempo posible, sin superar las 36 horas siguientes. Bien, entonces miren tres cositas acá que me parecen relevantes. En primer lugar, el artículo parte de la idea de señalar que el derecho a la libertad es un derecho, digamos, general. Es decir, toda persona tiene derecho a que se le respete su libertad. Esa es la primera sentencia que da el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal. Luego viene y dice: nadie podrá ser molestado ni privado de la libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente emitido con las formalidades legales. Entonces aquí ya comienza a decantarse un poquito cuál es el concepto de libertad que maneja la legislación penal. Ninguna autoridad, y esto es una limitación también al poder del Estado, ninguna autoridad puede privar de la libertad a una persona sino en virtud de mandamiento escrito emitido por autoridad competente, es decir, una orden de captura emitida con las formalidades legales, o cuando la persona haya cometido el delito en estado de flagrancia. Estos dos conceptos los vamos a profundizar un poco más cuando estemos viendo la audiencia de legalización de captura. Sin embargo, ahora mismo quiero que les quede como el chip de que en Colombia nadie, absolutamente nadie, puede ser privado de su libertad si no existe una orden judicial o si no ha sido capturado en flagrancia. Por lo tanto, que un policía llegue, estás en tu casa viendo televisión, llegue a decir: no, usted está capturado, lo van a privar de la libertad, tiene que ser con alguna de esas dos. Sí, obviamente en ese momento no están cometiendo un delito, no están en estado de flagrancia, muéstreme por favor dónde está la orden judicial, en donde claramente se identifique mi nombre y donde se esté diciendo que yo he sido objeto de una orden de privación de la libertad por parte de un juez competente, que en este caso sería el juez de control de garantías, que fue una de las diferencias más fundamentales que trajo la ley 906, porque anteriormente el fiscal podía ordenar la captura. Ahora, en virtud de la ley 906, un fiscal no puede ordenar la captura. Un fiscal tiene que ir a un juez de control de garantías, presentar las pruebas de que la persona pudo haber sido autor o partícipe de una conducta punible y que ese delito tenga la particularidad de ser aquellos que se encuentran objetivamente con posibilidad de privar a una persona de la libertad, y eso ya lo vamos a ver
en el artículo 306 en adelante. Entonces, si no existe eso, el juez le va a negar la libertad, pero si se la concede, emitirá una orden de captura que, dicho sea de paso, tiene un término de vigencia de 1 año. Por lo tanto, durante ese año podría proceder la captura. Terminado ese año, si la fiscalía no pide la renovación de la orden de captura, se vence, y al vencerse, la orden de captura tampoco te podrían a ti capturar con esa misma orden. Me van a capturar a mí con una orden que es de mayo del año 2019, ya esa orden venció en mayo del año pasado, por lo tanto estamos fuera del término para que esa orden tenga vigencia, a menos que la fiscalía haya pedido su prórroga. Bien, pero viene aún más el artículo y fortalece el concepto de libertad cuando dice que un juez de control de garantía, fíjese que no es el fiscal como pasaba en la ley 600, el fiscal en la ley 600 podía imponer una medida de aseguramiento, ahora no. El juez de control de garantía, previa solicitud del fiscal, ahí sí, el fiscal tiene que ir donde el juez para que el juez sea el que lo ordene, podrá ordenar la restricción de la libertad de un imputado. Entonces, no puede ser, ojo, mire que se está hablando de imputado, no de un indiciado. Es decir, el proceso está en etapa de indagación, en ese momento todavía no podría emitirse una orden en contra de la persona porque en ese momento tiene la calidad de indiciado. Para poderse emitir una medida de aseguramiento, la persona tiene que estar imputada. Entonces, dice el artículo, se ordenará restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesario para garantizar la comparecencia, y aquí vienen los 3 fines constitucionales. Primer fin constitucional, garantizar la comparecencia del procesado, o es lo que se conoce como riesgo de fuga, es decir, para evitar que la persona se fugue. Segundo, cuando la persona representa un peligro para la sociedad, que es un criterio peligrosista que maneja la legislación colombiana, no es un criterio adoptado a la legislación internacional porque digamos, en plano internacional no existe una concepción de que la persona pueda representar un peligro para la sociedad. En Colombia sí tenemos esa concepción. Y tercero, la que marca la idea de que la persona puede obstaculizar la investigación, por lo tanto, pueda tener la posibilidad de influenciar en la investigación. Entonces, primero, la preservación de la prueba, bueno, ese sería el tercer punto, la preservación de la prueba, la protección a la comunidad y el punto de riesgo de fuga. Serían los 3 fines constitucionales. Si no se figuran uno de esos 3 fines constitucionales o no aparecen uno de esos 3 fines constitucionales, no se podría válidamente un juez de control de garantía privar a la persona de la libertad. Amén de otros requisitos como la proporcionalidad, la necesidad, la urgencia, que son otros requisitos que no vale la pena en este momento que los aclaremos, porque ahora que demos la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento vamos a aclarar todos esos requisitos y cuál es digamos, el análisis jurídico que debe hacer un juez al momento de imponer una medida de aseguramiento. Entonces viene y dice la norma que el juez de control de garantías puede imponer la privación de la libertad, que obligaría a que durante el transcurso del proceso la persona estuviera privada de la libertad o tuviera una medida restrictiva de su libertad. Porque acuérdense que hay medidas de aseguramiento privativas de la libertad y hay unas que son no privativas de la libertad. Dentro de las privativas de la libertad está en lugar de domicilio o en establecimiento carcelario. Bien, pero esto no se queda así, porque si llegasen a cambiar las circunstancias que produjeron que se le imponga la medida de aseguramiento a la persona, el defensor, la Procuraduría o incluso la misma Fiscalía podrá solicitarle también a un juez de control de garantías que revoque esa decisión de imposición de medida de aseguramiento. Por lo tanto, la persona recobraría la libertad en virtud de la revocatoria, situación que vamos a explicar más adelante cuando demos la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento. Y el último punto importante, y este desarrollo, digamos, de una norma constitucional, es que cuando la persona haya sido capturada, obligatoriamente dentro del término de las 36 horas siguientes, se debe comparecer ante un juez de control de garantías para realizar la audiencia de control de legalidad de esa captura. Por lo tanto, es un juez de control de garantía el que determina si hubo o no un respeto irrestricto a los derechos y garantías fundamentales de la persona, para de esa manera definir si la captura fue legal o no fue legal. Entonces, fíjense que la protección al derecho a la libertad que da el derecho penal es bastante reforzada. Digamos, es un derecho que tiene limitaciones, sí, pero las limitaciones están totalmente definidas en la norma. No, regla general, todo el mundo tiene derecho a la libertad,
Excepción, solamente podrá ser restringirse cuando exista una orden judicial o cuando exista una situación de flagrancia. ¿Cuándo se puede imponer una medida de aseguramiento a la persona? Cuando un juez de control de garantía determina la existencia de un fin constitucional. Pero, aún así, la persona puede recobrar la libertad cuando esos fines constitucionales desaparezcan. Y cuando se captura a la persona, debe, en términos de 36 horas, llevarse a un juez de control de garantía para revisión de la legalidad del procedimiento. ¿Preguntas? ¿Pregunta o está claro? ¿Podrías repetirme la que me faltó la última? Claro. ¿Qué te faltó, Daniel? La última que estaba diciendo para anotar. Que dentro de un término, no, que dentro de un término de 36 horas, una vez capturada la persona, se debe hacer control de legalidad. Acuérdense de la figura del habeas corpus que aparece en el código, en la Constitución política, que dice que cuando una persona se crea que ha sido ilegalmente privada de la libertad, podrá acudir ante un juez constitucional para que defina en un término de 36 horas si la privación fue legal o no. En este caso, el control de legalidad de una persona capturada pasadas las 36 horas, necesariamente la persona debe ir libre. Yo recuerdo que yo en esta vida he presentado como 3 habeas corpus, pero el que más recuerdo fue uno en donde una persona fue capturada, pero para el tema fue así. La fiscalía pidió medida de aseguramiento. La juez de control de garantía le negó la medida de aseguramiento. La juez de control de garantía le negó la medida de aseguramiento. Y cuando le niega la medida de aseguramiento, la fiscalía apela. El proceso sube a segunda instancia y en segunda instancia el juez considera que sí había que imponer medida de aseguramiento y ordenó la medida de aseguramiento y obviamente emite una orden de captura en contra de esa persona que quedó en ese momento libre cuando no le impusieron la medida. Cuando capturan a la persona, lo que hacen es que la llevan directamente a la cárcel y no le realizan una audiencia de control de legalidad de la captura, así haya sido para el cumplimiento de la medida. Entonces, cuando yo me di cuenta de esa situación, a mí me llamaron los familiares, yo dije, bueno, tienen que hacerle una audiencia de legalización de captura, porque los familiares me estuvieron hablando de que a él penetraron de manera arbitraria a la casa de él, que eso, mejor dicho, hicieron como un allanamiento sin orden. No me llamaron a audiencia de legalización de captura, averigué en el centro de servicio y me dijeron, no, doctora, aquí no han presentado ninguna solicitud. Cuando de pronto fui a la cárcel, me dijeron, no, la persona la ingresaron directamente a la cárcel. ¿Qué hice yo? Interpuse un habeas corpus. Y la persona quedó en libertad. Otro habeas corpus que recuerdo mucho que interpuse yo fue un muchacho que le dieron un domiciliaria, pero resulta que cuando la persona le imponen medida de aseguramiento domiciliaria, la llevan a la cárcel, le pusieron domiciliaria pero con brazalete, es decir, tienen que poner un brazalete electrónico. Cuando la persona le impone medida de aseguramiento, la llevan primero a la cárcel, allá la reseña, y después de que la reseña, lo llevan a su casa y le colocan el brazalete. Y resulta que como el IMPEC no tenía contrato con la empresa que suministraba los brazaletes, a esta persona ya llevaba como una semana en la cárcel a espera de que el IMPEC pudiera renovar el contrato con esta persona y pudiera mandarla para su casa con brazalete. Yo consideré que era una situación irregular porque el juez no había impuesto medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, sino en domicilio. Interpuso un habeas corpus y también se decidió por parte del juez constitucional que la consecuencia era la libertad porque la persona no puede soportar a sus espaldas la carga de la ineficacia del Estado de no tener brazalete. Entonces, si no había brazalete, ¿para qué ponen la orden con brazalete? Bien, entonces básicamente en términos generales, no recuerdo el otro habeas corpus de qué fue, pero esos fueron los habeas corpus que yo he logrado colocar, pero miren que es una protección reforzada que hay el derecho a la libertad incluso frente a normas que hablan en la misma Constitución. Si quieren de pronto ampliar un poquito más sobre el tema del habeas corpus, yo les recomiendo una sentencia buenísima que es la radicado 31.673. No sé si quieren anotarlo. 31.673, una sentencia viejita del año 2009. Magistrado ponente Alfredo Gómez Quintero, y habla claramente del caso o del habeas corpus, cómo procede
pese a existir mecanismos legales en materia de libertad al interior del proceso, o sea, privaciones de la libertad al interior del proceso, que fue básicamente la sentencia que yo aludí en el segundo caso que le estaba mencionando del habeas corpus, del muchacho que estaba en domiciliario y lo tenían en la cárcel, o que debería estar en domiciliario y lo tenían en la cárcel. ¿Pregunta sobre la libertad o está claro? Está claro, profe. Este tercer artículo es importante porque aquí lo que se está haciendo es trayendo a colación lo que es el bloque de constitucionalidad establecido en el artículo 93 de la Constitución Política, y que necesariamente, como tenemos un derecho penal que está constitucionalizado, de hecho por ahí estuve hablando con un compañero de ustedes y yo les decía que tenían ganas de hacer como una especie de charla sobre constitucionalismo. Yo le dije, yo me apunto si quieren para hablar de constitucionalismo penal, porque es que el derecho penal hoy en día está totalmente constitucionalizado y ustedes lo observan en estos primeros artículos del Código Penal, en donde del Código de Procedimiento Penal, donde estamos desarrollando preceptos constitucionales, por lo menos, dignidad humana, libertad, ahora prelación de tratados internacionales. Y este artículo, alguien por favor que lo lea, para precisar que los convenios internacionales que haya ratificado Colombia sobre derechos humanos son aplicables al Código de Procedimiento Penal. Artículo 3. Uno solo, por favor, no todo el tiempo. Hola. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción por formar bloque de constitucionalidad. Me parece que el artículo es muy claro. Miren que ahora mismo, siempre en un proceso, los abogados pueden incluso alegar tratados internacionales en favor o en defensa de su procesado, de su defendido. Entonces, siempre la idea es que el bloque de constitucionalidad emerge dentro del Código Penal y se puede en cualquier momento precisar ese tipo de decisión. O una decisión se puede basar incluso en bloque de constitucionalidad, una decisión de un juez. Miremos el cuarto, igualdad. Igualdad. En obligación de los servidores judiciales, hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. El sexo, la raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión pública o filosófica. En ningún caso podrá ser utilizado dentro del proceso penal como elemento de discriminación. Yo creo que el artículo es muy claro. Aquí básicamente está desarrollando el concepto de igualdad que maneja la Constitución, en el sentido de que todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, ninguna autoridad judicial en desarrollo de un proceso penal puede en ningún momento desconocer la igualdad que tenemos todas las personas que estaríamos frente a un proceso en calidad de interviniente, fiscalía, defensa. Miren que yo le había dicho a ustedes que una de las principales características que tiene el sistema penal acusatorio es que respeta el principio de la igualdad de partes, es decir, la fiscalía y la defensa están en un mismo plano de igualdad y que por lo tanto el juez debe considerar a la fiscalía y la defensa en un mismo nivel de igualdad. No puede en un momento prevalecer o favorecer a ninguno de los sujetos procesales. Lo mismo que el tema de los intervinientes, la procuraduría, representante de víctimas, siempre todos se consideran que están en pie de igualdad dentro del proceso, y en materia de procesados no podrá ser motivo de discriminación ninguna condición que este tenga en razón de su sexo, raza, condición social, profesión, origen nacional, que hoy en día es tan común ver venezolanos
procesados en el sistema penal colombiano. Eso es impresionante. Los casos míos de la Defensoría están llenos, muchos de venezolanos que desafortunadamente ingresan al país a delinquir. Entonces, es claro que esa situación no puede ser un criterio de discriminación al momento de llevar un proceso. No se puede decir, favorecemos a dos procesados, un colombiano y un venezolano, que se tiende a favorecer al colombiano en desmedro del venezolano. No podría ser un criterio de igualdad que se maneje dentro del proceso, porque necesariamente la idea es que todos son iguales. Vamos a mirar, yo creo que vamos a tratarnos de fundamentar en los más importantes, porque son 20 y pico de artículos, sería muy tedioso entrar como que uno atrás del otro. Yo creo que hay 3 que son fundamentales, de hecho algunos los mencionamos en la primera clase cuando hacíamos alusión hacíamos un parangón incluso entre el derecho penal y este. Vamos a mirar el artículo 8º, que es de trascendental importancia. Defensa. Ajá. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho en plena igualdad, respeto del órgano en persecución penal, en lo que aplica a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o civil, 2º de afinidad. B. No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. C. No se utilice el silencio en su contra. D. No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquier de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos, si no llegaren a perfeccionarse. E. Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado. F. Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez, en el caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial, o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por él. G. Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades. H. Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los fundamentan. Y. Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. J. Solicitar, conocer y controvertir las pruebas. K. Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conductos de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a de obtener la comparecencia, de ser necesario aún por medios coercitivos, de testigos o peritos que pueden arrojar luz sobre los hechos objetos del debate, y renunciar a los derechos contemplados en los literales B y K, siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos casos requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor. Profe, tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí, profe. Dale, discúlpenme. Este tema a veces le queda, bueno, a veces queda encendido. El otro día estaba viendo un video donde estaba en una reunión laboral y el tipo como que apagó, creía que estaba el micrófono apagado y estaba encendido y se puso a hablar pestes del jefe y el jefe escuchándole todo lo que le estaba diciendo. Bueno, esos son los líos de la virtualidad.
Básicamente les decía que el artículo 8º, que habla del derecho de defensa, desarrolla en gran parte la temática que vamos a ver ahora en uno de los videos que les voy a enviar, relacionado con la defensa como parte dentro del proceso penal. Básicamente, si ustedes leen detenidamente este artículo, observan que claramente les está señalando que la defensa está compuesta por dos personajes. Por un lado está el defensor y por otro lado está el procesado. El procesado ejerce dentro de la acción penal una defensa dentro de su propia causa, que se conoce como la defensa material, es decir, él de manera directa puede ejercer su defensa material. Pero al mismo tiempo, la norma establece que esa persona debe estar asistida por un profesional del derecho, el cual puede ser de naturaleza pública o privada. Naturaleza pública, cuando está adscrito a la Defensoría del Pueblo, como en mi caso, que soy defensor público, o de naturaleza privada, cuando la persona asigna un abogado de confianza. Es más, yo invertiría ese orden. La regla general es que tú acudas a un proceso con tu abogado de confianza y en caso de no tener dinero o no tener un abogado de confianza, ahí sí ser asistido por un defensor público. Pero lo claro es que tú no vas a asistir al proceso sin estar acompañado por un profesional del derecho que tenga conocimiento en materia penal. Este punto último que estoy diciendo es de vital importancia porque para la Corte Constitucional y para la Corte Suprema incluso ha sido ya reiterado el criterio de que no se trata de que la persona sea un profesional cualquiera, es decir, no se trata de que sea un abogado que por el simple hecho de tener tarjeta profesional ya pueda asistir a un proceso penal. Se requiere que la persona tenga un conocimiento, o sea, versado en el área penal. Si llegase a establecerse que la persona está acompañado por un abogado, pero ese abogado no tiene ni idea de derecho penal, como muchas veces pasa, se podría decretar una nulidad del proceso por violación al derecho de defensa. Y miren que el derecho de defensa tiene una importancia trascendental porque puede provocar incluso nulidades de la actuación procesal. Es decir, la violación al derecho de defensa, ustedes saben que las nulidades, más bien, les pregunto, ¿ustedes saben qué son las nulidades? ¿Sí o no? Y si alguien sabe, por favor que nos diga, porque quiero saber si sabemos, si no nos detenemos un momento en explicar esto, porque no vale la pena que yo hable y de pronto no aclaremos conceptos. ¿Se sabe qué es la nulidad, sí o no? Profe, en lo personal, yo no sé. No sabe. ¿Quién más no sabe? Bien, vamos a hablar de nulidades, pero perdón, les hago una pregunta. La clase está aburrida, es que yo siento que yo pregunto, pues no estoy preguntando nada raro, sino quién sabe, quién no sabe, o sea, ni siquiera son capaces de decir sí o no. Entonces, no sé, siente uno o que se cayó el audio, o que de pronto no se está entendiendo, o que de pronto encendieron, no sé, se conectaron y se fueron. Entonces, está uno como en el aire. Entonces, yo les voy a agradecer que cuando yo les pregunte si se entendió algo, sí o no, díganme sí o no para yo saber, o sea, si explico el tema o no lo explico, estoy como adivinando. Bien. Les decía que las nulidades son vicios, o le iba a hablar de las nulidades son vicios que se provocan dentro del proceso, pero que esos vicios tienen la particularidad de ser vicios, digamos, que se generan de manera taxativa, es decir, la norma establece en forma taxativa cuáles son esos vicios que se dan dentro del proceso. En ese sentido, tenemos que existe unos vicios que están señalados en el artículo 455 en adelante, 455 y 456, 457. Básicamente, serían las únicas causales de nulidad que se contemplan en el procedimiento colombiano. La primera tiene relación con una prueba ilícita y esto alude al artículo 23 que ya vamos dentro de un momento, que habla de la exclusión de las pruebas obtenidas con violación a los derechos fundamentales. El artículo 456 habla de la nulidad por incompetencia del juez, es decir, cuando el juez no es competente y asume un caso, se puede pedir la nulidad de ese proceso, pero esa nulidad, digamos que en el caso de la competencia territorial,
es subsanable, no lo es así en el caso de la competencia funcional. Es decir, hay jueces que tienen la categoría de municipales, conocen de unos delitos, jueces que tienen la categoría del circuito, conocen de otro tipo de delitos. Si un juez municipal conoce de un delito de competencia de un juez de circuito, se produciría una nulidad. Pero si es un juez de Sincelejo y resulta que conoció un asunto de Corozal, es una nulidad de tipo territorial, pero que es subsanable, porque si, digamos, ninguna de las partes la alega, se subsana después de que el juez aboque el conocimiento. Y el artículo 457, que es el que me interesa, por favor vamos a leerlo, habla de las nulidades por violación al derecho de defensa. Artículo 457. ¿Quién lo lee, por favor? Vamos a suspender un momentico la clase, vamos a pasar a lista acá. Okay. No sé si están conectados o qué. Alan Arrieta. Alan. Presente, profesor. Alex Banda. Presente, profesor. Alexander Cabrera. Presente, profe. Ana González. Presente. Ana. Andrea Carolina Castillo. Andrea. Bien. Adriana Gómez. Presente, profe. Angélica Terán. Anthony Paredes. Presente, profe. Presente, profe. Angélica, sí. Antonio. Presente, profe. Antonio Chávez. Presente. Carlos Daniel Hernández. ¿Está Carlos Daniel? No. Profe, No presente. No le el micrófono. Ya, ahora sí. Daniel Arrázola. Presente, profe. Daniela Salaimán. Daniela. Dana Parias. Presente, profe. Dayana González. Presente, profe. Estás conectado 2 veces, Dayana, parece que. Sí, profe, porque es que el computador no me sirve para activar el micrófono ni la Vale. cámara, entonces me conecto de los dos. Donairo. Presente, profe. Ernesto Polo. Presente, profe. Gabriela Montes. Presente, profe. Helen. Presente, profesor. Hilary. Presente, profe. Isabela Lombana. Presente, profe. Jan Navarro. Presente, profe. José Villalba. José. No, Jesús, perdón. Jesús Villalba. Presente, profe. Juan Carlos. Presente. Juan Daniel. Presente, profe. Juan Pablo. Juan Presente, Pablo. Juliana. Urueta. Presente, profe. Karina Paola. Presente. Karen Martínez. Karen. Karen no, Lauren. Lauren Martínez. Presente. Luis Ángel. Presente. Marco. Presente, profesor. María Met. Presente, profe. María Fernanda. Presente. Medina. Presente. María Ursola, ya no lo había dicho. María Ursola. Presente, profesor. Marta Rebollo. Ok. Ya contestó ahí en el chat. Natalia. Natalia García. Presente, profe. Presente. Natalia Hoyos.
Entiendo que como que no le sirve el micrófono, pero sí ahí lo activó. Olga. Presente, Olga. profesor. Paula Aldana. Presente, profe. Pérez. Presente. Steven Argumedo. Presente, profesor. Tania. Presente. Tania Erazo. Presente. Tania González. Tania González está. Tania. Ah, no, Tania no, Talía. Yo leía a Tania. Talía González. Bueno, ¿está Talía o no está? No está. Y Valentina. Presente. Bien, miren, vamos a hacer algo. Pues de verdad que a mí me parece muy tedioso estar como si estuviéramos dando clase con estudiantes de primaria. El otro día, pues yo no había visto cómo era la virtualidad con estudiantes de clase de primaria y una sobrinita mía se pasó unos días acá en la casa y la veía yo ahí sentadita en el computador, entonces con la cámara encendida, entonces la profesora ya afanada, entonces si la niñita se ponía a mirar para otro lado, golpeaban la mesa, le golpeaban la mesa y eso era, mejor dicho, el cuento. Entonces, a mí me parece pues muy tedioso. Yo sí estoy presente en la clase, solo que tengo problemas con el computador. Vale. Entonces a mí me parece como muy tedioso esta situación. Yo realmente asumo que estamos frente a personas adultas, estamos en una clase de universidad, no estamos en una clase de primaria. Por lo tanto es como tedioso ese tema de estarle de pronto, pues, no sé, yo en mi clase de maestría yo recuerdo que nosotros nos exigían estar con la cámara encendida todo el tiempo, para mirar si la persona estaba ahí. Constantemente, bueno, como éramos poquitos, éramos apenas 10 estudiantes máximo, éramos 5 y después entraron 5 compañeros más que estaban de intercambio. Entonces era como un tema donde los llamaban y decían, mira tú, fulano, tal. Entonces era como un tema tedioso. Yo sí quisiera, muchachos, por favor, que tratáramos de tener una participación un poco más activa. Yo sé, yo no soy muy amigo del tema a veces de grabar clases, porque yo siento que hay mucha gente que lo que hace es que se conecta, se queda conectado y asume mentalmente que posteriormente se va a escuchar la clase o qué sé yo. Pero sí es muy tedioso porque este tema de la virtualidad, no sé si alguno de ustedes ha tenido la ocasión de estar parado frente a un computador, hablando